¿Crees que conoces a tus padres? De verdad, yo pensaba que sí, y creía conocer a mi padre como se conoce al mar que se ve todos los días desde el mismo puerto. Un hombre tallado por el salitre del Cantábrico y endurecido por años de lucha contra las olas. Era duro como las rocas de la costa de Asturias, impenetrable, silencioso, firme en su lugar, como un acantilado que no cede aunque el viento lo golpee sin descanso. Hasta la noche en que, con la voz rota por una rabia que jamás supe descifrar, me escupió 5 palabras que quemaron mi vida desde la raíz: tú ya no eres mi hijo. Tenía 18 años, 50 euros arrugados en el bolsillo y un corazón hecho pedazos cuando subí a un alza en la estación de Oviedo, jurando que no volvería nunca, sin saber que esa huida no sería un final, sino el comienzo de una verdad más grande y devastadora que aún hoy me cuesta aceptar. Mi vida hasta ese momento olía a mar, a redes mojadas, a madera vieja de barco y a sidra recién escanciada en la taberna del puerto donde todos conocían mi nombre. Crecí en Cudillero, un pueblo que parece colgarse de la montaña hasta caer directamente en el agua. Un lugar hermoso y pequeño que vive entre el rumor de las olas y el canto de las gaviotas. Mi padre, Manuel, era pescador. Sus manos eran un mapa de cicatrices, fuerza y cansancio, y cada una contaba una historia que él nunca narraba en voz alta. Yo era su único hijo, la única sombra que lo acompañaba después de que mi madre muriera cuando yo era apenas un niño, y el silencio se convirtió en la lengua que hablábamos los dos sin necesidad de palabras. Pero yo no era como él, porque mientras su mundo era la mar abierta, el mío estaba en la cocina, en el fuego lento y en los aromas que llenaban la casa. Me pasaba horas con el viejo libro de recetas de mi abuela, un tesoro de papel amarillo y manchas de aceite que parecía contener algo sagrado entre sus páginas. Para mí, la felicidad era escuchar una fabada borboteando o sentir el aroma de la carne friéndose para un cachopo. Era crear algo que diera calor y alma a quien lo probara. Para él, todo eso era una pérdida de tiempo, un desperdicio, algo de nenazas, porque en su mente un hombre solo era hombre si sabía luchar contra olas y tormentas, no contra una olla hirviendo. La noche en que todo se rompió, la gota que colmó el vaso fue una simple caldereta de pescado preparada con cuidado, siguiendo al pie de la letra la receta de la abuela. Se la serví con ilusión, esperando que esta vez él viera, aunque fuera por un segundo, lo que significaba para mí crear algo con mis manos que no fuera una red. Él la apartó sin probarla y dijo con esa voz áspera de sal y viento: esto no da para vivir, deja de jugar a las cocinitas y ponte a trabajar como un hombre. Por primera vez, mi voz se levantó contra la suya y la discusión se volvió tormenta. Platos rotos, gritos que rebotaban contra las paredes, hasta que él lanzó el golpe final. Tú ya no eres mi hijo. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier palabra. Yo subí a mi cuarto con el corazón deshecho, metí la primera ropa que encontré en una mochila y después miré el libro de la abuela en la mesilla, sabiendo que si lo dejaba, me dejaba a mí mismo. Lo tomé como quien toma un pedazo de alma, lo guardé, bajé y en la mesa me encontré un billete de 50 euros, sin nota, sin mirada, sin despedida. Salí y el olor a mar, que había sido hogar toda mi vida, se sintió de pronto como veneno. Caminé hasta la carretera y subí al primer autobús que me alejaba hacia Madrid, un lugar lo bastante grande como para perderme y desaparecer. Llegar a Madrid fue como aterrizar en un planeta que no hablaba mi idioma, un lugar de ruido constante, de prisa, de cemento gris que no recordaba la calma del mar. Los 50 euros se evaporaron en 2 días y pronto conocí el frío de dormir en un banco del Retiro y el hambre que aprieta como un puño en el estómago. Busqué trabajo en lo que fuera
hasta que terminé fregando platos en un bar de Malasaña cuyo dueño, Ramón, era un hombre duro, seco, pero justo. Dormía en el almacén, rodeado de cajas y olor a grasa, mientras mis manos soñaban con crear belleza, pero solo tocaban agua sucia y metal. Un día, el cocinero enfermó y la cocina era un caos. Los clientes se impacientaban y Ramón estaba al borde de la desesperación. Respiré hondo y dije, yo sé cocinar. Ramón se rió, como se ríe uno de un niño que pretende levantar un barco con una cuerda. Le dije, déjeme intentarlo, comida de verdad, de mi tierra. Él aceptó porque no tenía otra opción, y yo abrí el libro de la abuela como quien abre un cofre lleno de vida. Esa noche, el bar olió a Asturias. Tortos con picadillo, escalopines alcabrales, fuego que despierta el alma. Los clientes se quedaron en silencio primero y luego aplaudieron, y Ramón me puso la mano en el hombro y dijo, «Chaval, vienes del infierno, pero traes un don». Poco a poco me fui haciendo un hueco en aquella cocina que al principio me había parecido un campo de batalla, pero que empezó a convertirse en mi hogar lejos de casa. Ramón comenzó a confiar en mí lo suficiente como para dejarme encargar los especiales del fin de semana, y cada plato que creaba llevaba conmigo un pedazo de Asturias, de mi abuela, de la casa que había perdido. ¿Crees que conoces a tus padres? ¿De verdad? Yo pensaba que sí. Creía conocer a mi padre, un hombre tallado por el salitre del Cantábrico, duro como las rocas de la costa de Asturias, hasta la noche en que, con la voz rota por una rabia que nunca entendí, me escupió 5 palabras que quemaron mi vida para siempre. Tú ya no eres mi hijo. Esa noche, con 18 años y 50 euros arrugados en el bolsillo, me subí a un alza en la estación de Oviedo, jurando que jamás volvería a pisar mi pueblo. No tenía ni idea de que esa huida no era un final, sino el comienzo de una verdad tan increíble que todavía, a día de hoy, me cuesta creerla. Mi vida hasta entonces olía a mar y a sidra. Crecí en Cudillero, uno de esos pueblos de postal que se descuelgan por la ladera hasta morir en el puerto. Mi padre, Manuel, era pescador. Sus manos eran un mapa de cicatrices y esfuerzo. Mi madre había fallecido cuando yo era un crío y nos quedamos los dos solos. Él era un hombre de silencios, de miradas que pesaban más que las palabras. Y yo era todo lo contrario. Mi sueño no estaba en la mar, sino en la cocina. Me pasaba las horas con el viejo libro de recetas de mi abuela, un tesoro de hojas amarillentas y manchas de aceite. Para mí, la felicidad era el olor de una fabada cociendo a fuego lento, el sonido de la carne al freírse para un cachopo. Para mi padre era una pérdida de tiempo, algo de nenazas. Él quería que yo fuera un hombre de verdad, que oliera a sal, no a sofrito. Cada plato que yo cocinaba con ilusión, él lo miraba con desdén. Yo no sabía entonces que ese viejo libro de recetas guardaba un secreto que tardaría más de una década en destrozarme y reconstruirme por completo. La noche del portazo final, la gota que colmó el vaso, fue una tontería. Había pasado todo el día preparando una caldereta de pescado, siguiendo al pie de la letra una receta de la abuela. Estaba orgulloso, olía que alimentaba. Se la serví a mi padre y él, sin probarla, la apartó. «Esto no da para vivir, Javier», dijo con su voz de lija. «Deja de jugar a las cocinitas». Le contesté. Por primera vez en mi vida le levanté la voz. Le dije que era mi sueño, que él no entendía nada. La discusión se calentó. Los platos volaron y entonces lo dijo: «Tú ya no eres mi hijo». El silencio que vino después fue más ruidoso que los gritos. Sentí como algo se rompía dentro de mí, un ancla que me unía a esa tierra. Subí a mi cuarto, metí 4 trapos en una mochila, vi el libro de recetas de la abuela encima de la mesilla y con un nudo en la garganta lo metí también. Al bajar, en la mesa de la entrada había un billete de 50 euros. Ni una nota, ni una mirada. Solo el dinero.
Lo cogí, abrí la puerta y el olor a mar de Cudillero, que siempre había sido mi hogar, se sintió por primera vez como un veneno. Caminé hasta la carretera y me subí al primer autobús que pasaba. Destino, Madrid, un lugar lo suficientemente grande y anónimo como para desaparecer. Llegar a la estación de Atocha fue como aterrizar en otro planeta. El ruido, la gente, el hormigón. Los 50 euros se esfumaron en un par de días. Probé la dureza de la calle, el frío de dormir en un banco del Retiro, el hambre que te retuerce las tripas. Madrid no era la tierra de las oportunidades, era una bestia que te devoraba si te descuidabas. Empecé a buscar curro de lo que fuera, fregaplatos en un bar de Malasaña. El dueño, el señor Ramón, era un tipo seco pero justo. Me dejaba dormir en el almacén a cambio de echar más horas. Mis manos, que soñaban con crear, se pasaban el día hundidas en agua sucia y grasa. Me sentía más solo que nunca, a 1000 kilómetros de casa, pero a 1.000.000 de años luz de la persona que era. Un día, el cocinero se puso enfermo y el bar era un caos. El señor Ramón estaba desesperado. Con la voz temblando le dije: «Señor, yo sé cocinar». Se rió en mi cara. «¿Tú, el guaje? ¿Y qué sabes hacer?». Le contesté: «Déjeme intentarlo. Comida de la de verdad, de mi tierra». Desesperado, aceptó. Saqué el libro de la abuela de mi mochila y esa noche, en la cocina de aquel bar de Malasaña, olía a Asturias. Hice unos tortos con picadillo y unos escalopines alcabrales que resucitaban a un muerto. Los clientes fliparon. Al cerrar, el señor Ramón se me acercó, me puso una mano en el hombro y me dijo: «Chaval, no sé de qué infierno vienes, pero tienes un don». Fue la primera vez en años que alguien creía en mí, y en ese momento supe que no iba a rendirme. Tenía que seguir adelante, aunque solo fuera por joder a mi padre. Poco a poco me fui haciendo un hueco. El señor Ramón me dejó encargarme de los especiales del fin de semana. Cada plato era un homenaje a mi tierra, un recuerdo agridulce. Conocí a Sofía, una camarera con una sonrisa que desarmaba y unos ojos que veían más allá del friegaplatos. Ella fue la que me animó a soñar en grande. «Javi, esto se te queda pequeño», me decía. «Tenemos que montar algo nuestro». Ahorramos cada céntimo. Vivíamos en un piso minúsculo en Lavapiés, pero éramos felices. Conseguimos alquilar un pequeño puesto en el mercado de San Antón. Lo llamamos La Raíz. Al principio fue durísimo. No llegábamos a fin de mes. Una noche, sentados en el suelo de nuestro puesto vacío, con una montaña de deudas, estaba a punto de tirar la toalla. «Quizá mi padre tenía razón», le dije a Sofía. «Esto no da para vivir». Ella me cogió la cara entre sus manos. «Tu padre no tiene ni idea. Mañana será otro día». Y justo al día siguiente ocurrió el primer milagro. Un crítico gastronómico muy famoso, de esos que salen en la tele, entró por casualidad en el mercado, probó mi cachopo. A la semana siguiente salimos en su columna del periódico. El titular era: «El corazón de Asturias late en el centro de Madrid». Y todo explotó. De repente teníamos colas. La gente venía de todas partes para probar mi comida. La Raíz se convirtió en un éxito. A los 2 años abrimos nuestro propio restaurante. Un local precioso, con paredes de piedra y vigas de madera. Era el sueño de mi vida. Gané premios, salí en revistas. Tenía todo lo que siempre había querido. Un negocio próspero, el respeto de la profesión y a Sofía, que se convirtió en mi mujer. Pero había un vacío, un agujero con forma de padre que nada podía llenar. Habían pasado 10 años desde que me fui. 10 años de silencio absoluto. A veces, en mitad de la noche, me despertaba pensando en él. ¿Estaría bien? ¿Seguiría saliendo a la mar? ¿Pensaría en mí alguna vez? Sofía lo sabía. Una tarde, mientras preparábamos el servicio, me dijo:
Javi, tienes que volver. No puedes vivir con este rencor. Tienes que cerrar el círculo. Yo me negaba. El orgullo era un muro demasiado alto. Pero ella insistió. Hazlo por ti, no por él. Y supe que tenía razón. En la mañana siguiente cogí el coche y puse rumbo al norte, con el corazón en un puño y el estómago lleno de fantasmas. El viaje de vuelta a Cudillero fue un túnel del tiempo. Cada curva de la autopista del Huerna era un recuerdo. Al entrar en el pueblo, todo parecía igual y a la vez completamente diferente. El olor a salitre ya no me ahogaba, me abrazaba. Aparqué cerca del puerto y bajé caminando. Y allí estaba él, sentado en el mismo banco de siempre, mirando al mar. Estaba más viejo, más delgado, con la piel surcada por 1000 arrugas más. Me acerqué despacio sin saber qué decir. Se giró y me vio. No hubo sorpresa en su mirada, solo un cansancio infinito. Estuvimos en silencio varios minutos, un silencio que contenía una década de dolor. Finalmente carraspeó y dijo, «Sabía que volverías. Tarde, pero volverías». No sabía qué contestar. Y entonces metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una cartera vieja y desgastada. De ella extrajo un recorte de periódico, doblado y amarillento por el tiempo. Lo desdobló con manos temblorosas y me lo enseñó. Era la crítica de mi primer puesto en el mercado. La que nos salvó. La había guardado durante casi 8 años, y en ese instante el muro de mi orgullo se vino abajo y empecé a llorar como no había llorado desde niño. Nos sentamos allí, en el puerto, y por primera vez en mi vida, mi padre habló. Me contó su historia, la que nunca me había contado. Su padre, mi abuelo, también había soñado con la cocina. Había abierto un pequeño restaurante en el pueblo en los años 60. Se arruinó, lo perdió todo, la casa, el barco, la dignidad. Murió joven, con el corazón roto por el fracaso. «Tu abuela guardó su libro de recetas como oro en paño», me dijo mi padre con la voz quebrada. «Cuando te vi a ti, con ese mismo libro, con esa misma ilusión en los ojos, me entró el pánico de que acabaras igual que él. Creí que si te era duro, si te quitaba esa idea de la cabeza, te estaba protegiendo. Quería que tuvieras una vida segura, aunque fueras infeliz. Fui un cobarde y un imbécil. Cada día de estos 10 años me he arrepentido de las palabras que te dije aquella noche». Cada frase era una pieza de un puzzle que por fin encajaba. No me odiaba. Tenía miedo. Su crueldad no era maldad. Era amor. Un amor torpe, bruto y mal expresado, pero amor al fin y al cabo. Y entonces, cuando creía que ya no podía haber más revelaciones, me contó el último secreto, el más grande de todos. ¿Recuerdas esos meses tan malos al principio, en el mercado, cuando estabais a punto de cerrar? Asentí, sin entender a dónde quería llegar. Un día, leí en un periódico de aquí que un chaval de Cudillero había abierto un puesto de comida en Madrid. Supe que eras tú. Llamé a un viejo amigo mío que vive allí, un paisano, para que fuera a verte sin que te dieras cuenta. Me llamó y me dijo que las cosas iban mal, que no aguantaríais un mes más. Hizo una pausa y tragó saliva. Al día siguiente vendí mi barco, el Estrella del Alba, el barco de mi padre, lo único que me quedaba, y le mandé todo el dinero a mi amigo para que lo metiera en vuestra cuenta, de forma anónima. No quería que supieras que era yo. No me lo merecía. Me quedé sin aire. El dinero que nos salvó, el milagro. No fue un crítico, no fue la suerte, fue él. Fue el sacrificio silencioso del hombre al que yo había odiado durante una década. Había vendido su vida para que yo pudiera construir la mía. Esa historia no es sobre el éxito, no es sobre un chico de pueblo que triunfa en la gran ciudad, es sobre el lenguaje secreto del amor, sobre un padre que te empuja al vacío, no para que te estrelles, sino para que aprendas a volar.
Mi padre me enseñó la dureza del mundo para que yo pudiera mostrarle la calidez de un hogar. Hoy, mi padre vive con nosotros en Madrid. A sus 70 años es el pinche más gruñón y orgulloso de La Raíz. Y a veces, por las tardes, cuando el restaurante está en calma, le veo hojeando el viejo libro de recetas de la abuela, con una media sonrisa que vale más que todos los premios del mundo. Porque descubrí que la familia no siempre es un puerto seguro. A veces es la tormenta que te obliga a convertirte en el capitán de tu propio barco. Y esa es la única verdad que importa. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho pensar en alguien, haz 3 cosas ahora mismo. Primero, comenta aquí abajo. ¿Crees que el fin justifica los medios? ¿Hizo bien el padre en ser tan duro para proteger a su hijo? Comenta sí o no. Quiero saber qué piensas. Segundo, comparte este vídeo. Mándaselo a esa persona que, aunque a veces no lo entiendas, sabes que te quiere con locura. Y tercero, suscríbete, porque cada semana te traigo historias reales que te harán ver la vida de otra manera. Y ahora te pregunto a ti, ¿perdonarías una década de dolor por un acto de amor secreto? Déjame tu respuesta en los comentarios. Los leo absolutamente todos. Nos vemos en la próxima historia, donde te contaré cómo una caja de fotos antiguas encontrada en un desván reveló que toda mi familia había estado viviendo una mentira durante 50 años. No te la pierdas.